Aliu. ¿Lo estoy pronunciando bien, Matías Aliu? Es Aliu. Aliu. A Matías Aliu, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docentes de la UTN, para hablarnos de cuáles son los riesgos, ¿no?, de cortar la parte podrida de la fruta y comer el resto. Esta, en realidad, es la pregunta disparadora, pero en función de esto, bueno, va a haber un montón de cuestiones que vamos a preguntar al respecto. Comenzando por ese disparador, digo, hay mucho que se le pudre o la fruta entera o una partecita. ¿Está bien cortar y comer el resto o está mal? Lo ideal es que no. En realidad no es recomendable porque cuando nosotros logramos observar que hay un crecimiento microbiano en una parte de ya sea una fruta o lo que queramos consumir, nos está indicando que ese alimento está sufriendo ya un proceso de alteración que empieza a ser el inicio de una putrefacción. Cuando nosotros observamos que en una parte del alimento hay un crecimiento microbiano que ya es visible, nos está indicando que lo recomendable es que no. Chau. Sí, es verdad que ahí, siempre que charlamos de este tema, la gente quiere negociarlo, ¿no? Uno me dice, oh, pero bueno, hoy, digo, ya a esta hora no vamos a conseguir una manzana o una verdulería abierta. Claro. Me queda una sola manzana, me la quiero comer de postre, está medio golpeada en algún lugar. Siempre lo recomendable es no consumirla. En el caso puntual que, bueno, lo hablábamos en el corte, ¿no?, de las manzanas, si tiene algún golpe, está machucada en un lugar muy particular y es algo que acaba de ocurrir, estamos a tiempo, se puede cortar ese pedazo, se puede comer, pero en líneas generales no es recomendable. Porque la negociación en realidad está cuando veíamos ahí algunas imágenes, ¿no? Digo, vos lo ves todo lleno de blanco alrededor o lo ves con hongos, ¿ves? Bueno, te genera más rechazo y lógicamente es más factible que lo tires a que no. En cambio, vos decís una manzanita que está un poquito golpeada, eso significa que tiene como un agujerito, una parte que menos dura, digamos. Eso es, pero es igual de no recomendable que las otras llenas de hongos, digamos, de comer. Lo que sucede en el caso puntual de la manzana cuando se nos golpea es que empezamos a romper esa protección natural que tiene la fruta, ¿no? Entonces empieza a estar en contacto con el oxígeno. La manzana adentro tiene un tipo de enzima, que es una proteína que acelera un proceso de oxidación que se conoce como polifenol oxidasa, que causa justamente ese pardeamiento, ¿no?, ese oscurecimiento que nos pasa incluso cuando, a ver, cortamos una manzana, pasan 5 minutos, pues nos quedamos respondiendo un WhatsApp y miramos y vemos que está oscura. Claro. Es un proceso natural. En ese caso puntual no es un problema. Pero sí, por ejemplo, que también lo charlábamos en el corte, ¿no? Abrimos la heladera, compramos 1 kilo de naranja, nos vamos a hacer un jugo. Vemos que una naranja está podrida, que tiene un crecimiento microbiano, y esa se va a tener que ir, lamentablemente. Y si estuvo en contacto con otras, lo ideal sería que también. Pará, ese es un tema, pará. Sí. Porque tenemos cierro esto y le dejo a Sole. Tenemos el cajón de la fruta abajo, la heladera. Y sí, está suelta 4 manzanas y 4 naranjas. Y 2 naranjas de esas 4 están afectadas. ¿El resto de toda la fruta que compartía ese cajón es recomendable tirarla? El tema es que no haya estado en contacto directo con la fruta. Digamos, ya cuando esa naranja tocó al lado... Pegadita. Claro, es un problema. O incluso cuando ya pasa un proceso de putrefacción, que muchas veces por distracciones o por desconocimiento nos pasa que pasan muchos días y se termina poniendo fea una fruta y libera algún jugo, ¿no?, dentro del cajón, y eso escurre por el fondo del cajón, ahí tenemos un gran problema. Claro. Por eso siempre, ya dejando un poco de lado lo que es la fruta en sí, ¿no?, cuando uno guarda un alimento en la heladera, siempre lograr compartimentar. Entonces guardar, por ejemplo, esa patamuslo que compramos en la pollería para comer a la noche, guardarla dentro de algún recipiente para que no haya posibilidad de que los jugos me contaminen otro alimento. Bien. Eso, está bueno ese dato, porque normalmente no sé si compartimentalizamos todo. Yo te quería preguntar, Matías, ¿qué es lo que puede pasar puntualmente, si uno lo hace o lo hizo, para llevar tranquilidad capaz a los que lo hemos hecho alguna vez? Pero digo, ¿qué nos puede pasar? ¿Nos podemos sentir mal? ¿Puede tener un riesgo más a futuro si uno es un hábito que hace, que ya entendemos que no hay que hacerlo? Pero digo, ¿qué puede pasarnos a nosotros? Bueno, es un tema extenso, ¿no?, porque va a depender mucho de la naturaleza del alimento y de lo que se conoce en los alimentos como los factores intrínsecos, que es qué tan seguro o qué tan rápido se va a terminar poniendo feo o estropeando un alimento, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno habla del pH, que es una escala de acidez del alimento, uno piensa en un limón o en un pedazo de carne, y si los dejo afuera de la heladera, el pedazo de carne se va a terminar estropeando más rápido que el limón, porque el limón tiene ese factor intrínseco que lo protege durante más tiempo, o mejor dicho, de una mayor cantidad de microorganismos. Entonces nos da un cierto grado mayor de seguridad. Eso es lo que ocurre por un lado. Después, cuando uno consume alguna fruta que está en mal estado, lógicamente, más allá de que no sea recomendable,
hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el grado de seguridad que tengo? Digo, si es una manzana que la tengo hace 3 semanas afuera de la heladera, claramente ya no va a estar en un estado de conservación adecuado, porque esto que hablamos al principio, uno ve una alteración en el alimento, pero muchas veces no la ve. Y ahí está el problema, porque hay diferentes categorías de microorganismos. Uno puede hablar de microorganismos alterantes, que son estos que nosotros a simple vista, como bueno vemos en alguna de las imágenes que están mostrando, vemos que sufre una alteración el alimento y que me está indicando, me está avisando que ese alimento ya empezó este proceso de putrefacción y que ya no es recomendable consumirlo. Pero también tenemos microorganismos que son más complicados, que son los patógenos, que son estos que nos van a causar alguna enfermedad, como por ejemplo pensar en cepas específicas de Escherichia coli que nos pueden causar síndrome urémico hemolítico, muy común en especial en los chicos muy pequeños, cuando consumen carne que no tiene un correcto grado de cocción, o pensar en salmonela o en diferentes enfermedades que cuando uno mira ese alimento, yo miro una hamburguesa que no está bien cocida y yo no veo que tenga una alteración. No me está avisando que eso me va a hacer mal. Pero empieza a presentar problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor de estómago, ¿no? Estos síntomas muy relacionados con lo que es una intoxicación causada por un alimento. Claro. Mientras vos hablás, en el control quieren seguir negociando el tema del corte y con qué fruta sí, qué fruta no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dicen, bueno, pero si hago un corte, imaginemos una manzana, una naranja que tiene una parte podrida. Un corte bien separado de lo otro y lo otro está visiblemente sano, muy distinto a lo que era ese pedacito podrido. Seguimos insistiendo en que no, digo, para que le quede claro a la gente del control y a los del otro lado también. O sea, yo recomiendo que no, después va en el criterio y en la seguridad de cada uno. Claro. Digamos, yo puedo saltar de un avión con paracaídas o sin. Ok, y todo lo que tenga contacto con esa parte, digamos, afectada. Otra duda que tenían detrás de cámara, digo, guardaste efectivamente en un recipiente, ahí la tarea la hiciste bien. Guardaste separada, digamos, la fruta que no tenga contacto con otra cosa, pero se te pudrió la fruta en ese recipiente. La tirás y ese recipiente hay que higienizarlo, hay que lavarlo. Siempre hay que lavarlo para evitar que después cuando pongamos nuevamente las frutas que eran sanas no tengan una recontaminación justamente con el recipiente que quedó sucio. Bien. Y cuando se cae algo al piso, bueno, ¿podemos pasar a esa duda? Sí, ¿Qué hacemos cuando se cae algo al piso? ¿Hay un cierto tiempo en el que si no pasa ese tiempo no estamos en riesgo? ¿Eso es un mito? Es completamente un mito y me reía porque hace un tiempo de pronto transcurrió esto de la regla de los 5 segundos. A mí se me cae un alimento, lo levanto rápido porque las bacterias dicen, no, 1, 2, no, eso no sucede, las bacterias no esperan. ¿Sí? Cuando uno de pronto hace un análisis microbiológico de una superficie, es el famoso hisopado, ¿no? Donde pasamos con un hisopo en una superficie, pasamos en una placa de Petri y vemos qué crecimiento microbiano tuvo, no esperamos 5 segundos con el hisopo. Eso nos está indicando que las bacterias no van a esperar, no tienen ese tiempo de espera. Desde el momento que a mí algo se me cayó al piso, eso ya se contamina. Y va más allá de que el piso esté limpio o no, porque hay una gran diferencia entre lo que es la limpieza y la sanitización. Yo puedo, por ejemplo, limpiar la olla con la que cociné un arroz, pero después no le pulverizo alcohol al 70. Entonces, en realidad, esa olla tiene bacterias en su superficie. ¿Por qué no aparece un proceso de pudredumbre? Porque la lavé y las bacterias necesitan alimento para reproducirse. ¿Por qué no es un riesgo para quien usa ese utensilio? Porque el uso para cocinar y el mismo tratamiento térmico mata a las bacterias que están en la superficie. Esta diferenciación entre lo que es limpieza y sanitización toma especial importancia en industria, cuando de pronto yo quiero fermentar una bebida, donde un recipiente fermentador va a tener un proceso de limpieza, pero además requiere un proceso de sanitización. Porque cuando yo lo cargo con, por ejemplo, un mosto para fermentar una cerveza, eso es un alimento muy rico para cualquier microorganismo. Quien fabrica cerveza quiere que crezca la levadura que va a fabricar la cerveza. Pero si ese fermentador no está correctamente sanitizado, van a empezar a crecer bacterias y ahí aparece como muchas veces cuando uno va a tomar una cerveza y encuentra que está ácida, está agria, es porque tuvo un crecimiento microbiano por una mala sanitización del equipo donde se fermentó. Y una cosa más importante también, porque ya hablamos del piso y de qué tipo de piso y cuán contaminado estaba el piso, que obviamente no lo vemos, pero también cuando hacemos esas pruebas microbiológicas, por eso me quedé pensando, y hay un montón en internet de fotos para que lo vean, cómo sacan también bacterias del celular,
de la pantalla del celular, de las mismas manos, obvio, ni hablar. Pero digo, también a veces uno cree que está a salvo, digo, porque bueno, no estoy comiendo en el piso, pero también estás con el celu ahí o tocando el celu a la vez que comes y tenés la galletita arriba del celular, no sé. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, que quizás no está tan impregnado, ¿no? en la gente, eso. Sí, completamente. Hay ciertas buenas prácticas cuando uno manipula alimentos, como por ejemplo, si yo voy a elaborar una ensalada, más allá de lo lógico que es lavarse las manos, que creo que en este punto todos lo tenemos ya muy arraigado, no puedo tocarme la cara. Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿no? Me rasco la ceja y después sigo trabajando con la comida. Ahí la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuántas veces me lavo las manos por día y cuántas veces me lavo la cara por día? Eso me indica algo, ¿no? Voy a tener un crecimiento de bacterias en mi propia cara. Entonces, cuando yo paso eso al alimento, empieza a aparecer un riesgo de contaminación. Dentro de las cosas que manipulamos en el día a día, si hacemos un top 3 de lo más sucio, primero va a estar el celular. Tal cual. Segundo va a estar la esponja de la cocina, ¿sí? Donde Hay que uno cambiarla. No, claro, No la sí. cambiamos. Es una buena práctica cada tanto que sea sumergirla en agua con un poco de lavandina para bajarle esa carga bacteriana, porque es con lo que limpiamos todo lo que está sucio en la cocina, queda con restos de alimento, va a tener un crecimiento, es porosa, queda húmeda, tiene todo lo que una bacteria y un hongo necesita para crecer. Y encima lo usamos para lavar lo que sigue. Sí. Y después, en tercer lugar, el control remoto, que es algo que también, ¿no? Ah, lleno de dedos quienes nos también, están escuchando seguramente lo estén usando en este momento. Tener en cuenta cada tanto, aunque sea pasarle un trapito con un poco de alcohol al 70, eso ya es más que suficiente. Sí. Costumbres que tuvimos un tiempito en la pandemia, pero que Sí, total. nos fuimos olvidando. Hay que tenerlas más presentes. Gracias. Como